Cruzando lomas ya llega con su carga musical. Viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional. Es la revista radial con el pasaje al momento. Desde Paraná a los vientos se presenta el tren zonal. Bienvenidos, pasajeros del tren zonal. Comenzamos 1 hora y media de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos comprende. Un tránsito despierto para la integración de los pueblos. Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios. Valores que suman para una conciencia de cultura regional entrerriana, litoraleña y rioplatense. A través de nuestra radio LT14 Nacional General Urquiza, Paraná, y a través de internet www.radionacional.com.ar, transmitiendo en amplitud modulada en el 1260 del dial. Aquí estamos, como cada domingo de 12 a 13:30, porque siempre es bueno acompañarse con la radio. Mientras disfrutamos un mediodía en familia, en nuestra tierra, con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. 1, 2, 3, va. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio, y en aliento de murga saldrá a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, esta noche. Cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar, desterrando la falsa emoción, el la, el beso fugaz, la mascarita de la fe, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, a redoblar, muchachos, que la noche nos presta sus camiones y en su espalda ve balcones y zaguán. Nos esperan otros redoblantes, otra voz, hasta de sentir la mordedura del dolor. A redoblar, muchachos, la esperanza, que su latido insista en nuestra sangre para que esta nunca olvide su rumbo, porque el corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere entonar más
corazón no quiere entonar más retiradas, porque el 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 corazón no quiere entonar más retiradas, En el tren zonal escuchábamos A Redoblar de Mauricio Ubal y Rubén Olivera por el grupo Rumbo. a redoblar, a redoblar. Así iniciamos un nuevo periodo estacional radiofónico por este pago grande de las Provincias Unidas del Río de la Plata. A redoblar, hoy Uruguay define ese plebiscito que es muy importante, esa compulsa popular que es fundamental para empoderar al pueblo. Por supuesto, desde el tren zonal acompañamos este esfuerzo de decisión popular que debe ser respetado. Como siempre, las cosas fundamentales se deben plebiscitar. Por ejemplo, la deuda externa debió haber sido plebiscitada, porque nuestros representantes no tienen la autoridad absoluta para decidir sobre el destino nacional. Tienen que estar también consultando la voluntad del pueblo y cumpliendo aquello que está previsto, fundamentalmente en la Constitución y fundamentalmente en el compromiso programático con la sociedad. Amanecerá y veremos la nota editorial de hoy mientras escuchamos A Redoblar, porque el corazón no quiere entonar más retiradas. Como quien baraja con certeza confiado en su tino, sabiendo que a la suerte hay que buscarla y saber esperar la buena mano. Así estamos en este contexto de entrega a fondo de nuestra soberanía, de la salvaje traición a la voluntad popular y la manifiesta mentira sin escrúpulos de los neocolonialistas, que van mucho más allá de los neoliberales, porque están empeñados en la desembosada destrucción del aparato productivo de la patria y de los derechos básicos y legítimos de la población. Han humillado la mesa del pueblo y eso no tiene perdón ni olvido en la historia. Han arrasado nuestra bandera detrás del carro de Estados Unidos para agredir a una nación soberana, tal como ocurriera con Paraguay en la guerra de la Triple Alianza, a instancias de la política criminal de Inglaterra. Hoy, en repetida escena con nuestra hermana Venezuela o con cualquier otro país que decida tener una plena autodeterminación política, social, cultural y económica. En esta lucha por la emancipación americana y la construcción de un orden más justo y equitativo en la distribución de recursos económicos y en derechos sociales. El imperio y sus secuaces no perdonan a la Revolución Americana desde Artigas hasta acá, cada vez que un pueblo ha querido ejercer el principio de la autodeterminación. Inmediatamente ha sido denostado, sojuzgado y perseguido por todos los medios, por los patrones de capitales, tecnología y armamentos. Pero todo tendrá su fin y sabremos sacarnos de encima esta infame camarilla, para que otra vez asome el sol del 25 y en un 9 de julio definitivo nos demos la independencia, esa independencia pendiente, y podamos así trazar una línea de vínculo y confraternidad con todas las naciones del orbe, sin distinción de ninguna clase, salvo con aquellas que defiendan sus pretendidas hegemonías
a costa de la sangre de los inocentes y la extorsión política, mediática y financiera en pos de sus fines destructivos y excluyentes. Por eso decimos, como nuestros hermanos bolivarianos, amanecerá y veremos. Seguros del camino hacia adelante basado en el fecundo humanismo, en la economía al servicio del hombre y el control de los principales servicios por parte del Estado, que en su condición de pueblo representado e instituido, defienda con valor el interés común por sobre el interés particular. Serán condiciones del amanecer. Nunca más un niño en la calle, sin derecho al pan, a la salud, a la educación y al respeto merecido. Nunca más el odio de los de arriba, mofándose del sufrimiento de las mayorías y lucrando con ello. Nunca más nuestra patria, puesta de rodillas ante ningún imperio. Las condiciones de nuestro amanecer como pueblo y como patria grande, rioplatense, latinoamericana, hoy el pueblo de Uruguay sabrá defender sus derechos y echar por tierra este afán de imposición conservadora en los pagos orientales. Compartimos un tema musical en la interpretación de Marita Londra, le pertenece a Armando Tejada Gómez y a Polo Martí. Te sueño, Mendoza de piedra y sol, y a veces el viento te nombra en mi corazón, porque los caminos de andar la ausencia me llevan siempre lejos de vos. La cueca y el viento maduran siempre en mi voz, lo mismo que el vino madura con tiempo y sol. Por eso tu nombre pasa cantando la cueca larga de aquel adiós. Ya vuelvo, madre, ya volveré. Ando sembrando el aire de amor. Espérame en marzo junto a las viñas del vino nuevo y del sol cantor. Anduve muy lejos, distancias de olvido y sal. Anduve muy lejos, distancias de olvido y sal. Los soles me dieron por cielos de tierra y mar, buscando el camino de la esperanza donde mi pueblo florecerá. Me han dicho los vientos que rondan mi soledad, que a veces me nombra la voz del viejo canal, donde tantas veces cuando era niño me ha visto el riego pasar, pasar. Ya vuelvo, madre, ya volveré. Ando sembrando el aire de amor. Espérame en marzo junto a las viñas del vino nuevo y del sol cantor. En el tren zonal escuchábamos Cueca de Lejos de Armando Tejada Gómez y Polo Martí en la interpretación de Marita Londra.
Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Trenzonal. La Zorra Literaria. Nuestros escritores, libros, ediciones y textos. Y en la Zorra Literaria vamos a compartir algunas lecturas de este libro recientemente editado de Oscar Alfredo Alberto. Pasajero de la vida es el título de esta obra, que reúne la mayor parte de su producción poética. Fue editado a través de nuestro sello editor Ediciones del CRE 2022. Y este escritor nació en la ciudad de Gualeguaychú, Oscar Alfredo Alberto, el 21 de agosto de 1953. Bueno, un hombre que se dedicó a distintos oficios, fundamentalmente desarrolló su labor en el ámbito bancario, también está relacionado al ámbito gremial de la tercera edad y nos ha dejado físicamente el 2 de enero del 2021, una de las víctimas del COVID-19, pero su libro, su poesía, que por primera vez se edita y que ha tenido el cuidado, el desvelo de uno de sus hijos, precisamente de David Alberto, quien ha depositado en nuestra editorial la confianza para la confección de esta obra. Una obra que revela una poesía intimista, sencilla, emotiva, con un compromiso humano fundamental y con un mensaje fundamental también para estas y las nuevas generaciones. Por ejemplo, este poema, Egoísmo, dice: cuando el egoísmo surge sin sentido, pensamos que el mundo debe girar a nuestro alrededor. Nos olvidamos de todo, juzgando que nada nos incumbe, y hasta a Dios juzgamos. Y surge impiadosamente el descontento. La pregunta trasciende la comprensión. ¿Por qué a mí? ¿Cómo puede ser? Como si a nosotros no fuese meritorio y viable sentir las desgracias que se allegan y que a todo humano le sucede. Nos miramos interiormente pensándonos los mejores, los instantes de la vida tristes parecen eternos. Los bellos y felices duran poco o no lo sabemos estimar, como si no nos hubiesen enseñado a ser agradecidos. Transformamos en obligatorio el pan diario en la mesa, la salud de nuestros cuerpos, el trabajo, la familia, la queja y la autocompasión se hacen costumbre, transformándonos en personas quejosas y amargadas. Si miramos a otros, nos olvidaremos que siempre seremos diferentes y la envidia hará nido en nuestra vida. El lograr los objetivos es fruto de la constancia y el tesón. No quedarse llorando, lamentándose por la caída, es levantarse y continuar. Somos seres pequeños en la constelación divina. No somos el centro del mundo, somos solo pasajeros de la vida. Y desde Gualeguaychú también nuestro amigo corresponsal Dardo Vergara tiene la palabra y el aporte para la Zorra Literaria. Lo escuchamos. Muy buen mediodía
pasajeros del tren zonal por la integración de los pueblos en este domingo 27 de marzo de 2022. Desde Gualeguaychú, Dardo Vergara los saluda afectuosamente. Invitado por el grupo de Gente de Letras, esta semana estuve participando de una charla muy amena ahí en lo que fuera el solar de Olegario Víctor Andrade, donde pudimos compartir lecturas, propuestas, inquietudes, donde las palabras fueron las protagonistas de una tardecita noche, colmada de escuchas, silencios y buena camaradería. Continuamos entonces en esta lectura de poetas contemporáneos y ligados casualmente a este movimiento denominado Gente de Letras. Vamos a leer a Orlando Révora. Fantasmas. Bautízame las alas que me has dado con lágrimas de pájaros y jaulas. Inquiétame el espacio en el que existo hasta desocuparlo cuando llegas. Invádeme de peces luminosos hasta quedar sin sombra y ser tu espejo. Aprésame en la reja de tu boca y arráncame las garras con tu risa. Adiéstrame la piel a tu silencio y atúrdeme con ángeles dormidos. Destéllame en la tarde y la mañana con el blando diamante de tus ojos. Sujétame a tu carne y a tus huesos, a tu hambre, a tu dolor, a tu alegría, pero no desates el saco de la noche. Tan vasta oscuridad ya derramada haría imposible un nuevo amanecer. Y todavía ignoro desde dónde Dios observa si el mundo se derrumba para que pueda crearlo nuevamente y restituirle la luz del primer día. Fantasmas, de Orlando Révora, poeta de Gualeguaychú. Estamos escuchando el coro Orfeón Carlos Vilo, de León Benarós y Carlos Guastavino, Severa Villafañe. Como
En el tren sonar escuchábamos Severa Villafañe de León Benarós y Carlos Guastavino por el coro Orfeón Carlos Vilo. Más de 7 décadas de estrecha comunicación y compromiso con su audiencia. Transmite LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Las cosas que nos unen. Carnicería La Loma, trabajando en Paraná desde 1991 para ofrecer la mejor calidad en todos los cortes, elaborados y embutidos. Tenemos envíos a domicilio. Nuestras vías de contacto 434-9853 o el WhatsApp 343-5084-287. Carnicería La Loma, en Provincias Unidas 368 y Gutiérrez 1603, en la capital entrerriana. Sociedad, cultura e historia de la región. El Tren Zonal. Conduce Ricardo Maldonado. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. Mirá quién habla, la entrevista de hoy. Estamos empezando a transcurrir la segunda media hora de nuestro programa de este domingo 27 de marzo del 2022. Esto es el Tren Zonal por la integración de los pueblos, en la conducción de quien les habla Ricardo Maldonado, en la compañía también de Beatriz, mi señora, aquí presente, compartiendo unos mates en estudios y por supuesto la conducción técnica a cargo de Matías y de Miguel en la locución de turno. Estamos en los estudios de nuestra radio, disfrutando de este ámbito que nos ofrece precisamente la casa madre de LT14 Radio Nacional General Urquiza. Cito en Alameda de la Federación 126, Ciudad de Paraná. En esta media hora tenemos 2 entrevistas para compartir con todos los oyentes pasajeros del Tren Zonal, porque todos somos pasajeros de clase única en esta propuesta del Tren Zonal todos los domingos. Hoy vamos a estar hablando con Fernando Hugo Azcurra y con Gustavo Echegaray, un investigador, economista, filósofo, sociólogo, docente, en el caso de Fernando Hugo Azcurra, y Gustavo Echegaray, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos seccional Gualeguay, de Gualeguay, que acaba de editar un libro muy importante y señero en lo que es la recuperación de la memoria por la verdad y la justicia. Vamos a compartir primero un tema musical a propósito
de estos tópicos que nos comprenden, memoria, verdad y justicia, a los cuales el Tren Zonal ha adherido desde siempre, desde hace ya 33 años en la revista gráfica y 14 años en los estudios de nuestra radio, como formato radial de la revista El Tren Zonal por la integración de los pueblos. Un tema interpretado por Ernesto del Viso, de y por Ernesto del Viso, que lleva por título Les cuento que has de venir. Es un tema dedicado a María del Rosario López de Tartaglia, madre de una hija desaparecida de la provincia de La Pampa, de Lucía Tartaglia. Y por supuesto, ella, lamentablemente, como tantas madres, han dejado este plano físico del mundo, sin tener una explicación, sin poder velar y saber la desgracia, seguramente una desgracia terrible, sufrida por su hija, como por tantos miles y miles de argentinos, que precisamente no murieron luchando con las armas en las manos contra el régimen cívico-militar del 75 hasta el 83 prácticamente, sino por el solo hecho de pensar, de querer una patria justa, libre y soberana, por ser solidarios, por ser esa juventud que nos está faltando y que ahora está floreciendo nuevamente, esa juventud pensante, esa juventud comprometida con la patria, con el país, con la verdadera patria, no la del símbolo hueco que esconde nada más que el interés de una minoría que siempre ha detentado el poder económico. Bueno, nuestro querido amigo, cantor de La Pampa, gran referente del cancionero pampeano como es Ernesto del Viso, le dedicó este tema a María del Rosario López de Tartaglia. Lo presentó el 25 de octubre del año 17 en la Casa de La Pampa, en la ciudad de Buenos Aires, y al otro día, casi por una razón misteriosa, por esas vueltas del destino inexplicable, al otro día se pudo recuperar la identidad de la nieta de María del Rosario López de Tartaglia. Al otro día apareció y se confirmó la identidad genética de la hija de Lucía Tartaglia, nacida en cautiverio. En nuestra patria que debe ser patria de paz, de justicia y de libertad. Hemos tenido siempre la confabulación de los criminales de turno con tal de defender sus riquezas, sus intereses, y de castigar a un pueblo que lucha por una dignidad social, económica, inclusiva, incluyente, perteneciente a los valores de nuestro país, con capacidad de tener resolución en su territorio, en su historia, y de definir el rumbo de autodeterminación que nos debemos. Lo escuchamos a Ernesto del Viso. Ahí pasa doña María y ensaya una diosa el árbol. Ahí pasa doña María y ensaya una diosa el árbol. La tarde le tira flores que ella guarda por si acaso. La niña de ojitos nuevos de un pago la está llamando. La niña de ojitos nuevos de un pago la está llamando. Bien sabe doña María, por eso sigue buscando. ¿Dónde, hijita, dónde estás? Juguemos en nuestro patio, yo te sigo caminando, Lucía de aquellos años.
Con estos 80 cuestas me sobran las ilusiones. Con estos 80 cuestas me sobran las ilusiones. Presiento tus alegrías y en el alba estás cantando. Algunos de tus hermanos de nuevo están por aquí. Algunos de tus hermanos de nuevo están por aquí. Preguntan por tu ternura, les cuento que has de venir. ¿Dónde, hijita, dónde estás? Juguemos en nuestro patio, yo te sigo caminando, Lucía de aquellos años. ¿Dónde, hijita, dónde estás? Juguemos en nuestro patio, yo te sigo caminando, Lucía de aquellos años. En el tren sonar escuchábamos Les cuento que has de venir, de y por Ernesto del Viso. Estamos en la vía libre del Trenzonal, en la estación Mirá quién habla. Y ya estamos en comunicación con Fernando Hugo Azcurra, profesor en Ciencias Económicas. Realizó estudio de posgrado en Historia Económica y de las Políticas Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Se ha desempeñado como docente en dicha universidad, en la Universidad de Lomas de Zamora, la Universidad del Salvador, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y en la actualidad es docente e investigador de la Universidad Nacional de Luján y de la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Estudió Lógica y Filosofía con el filósofo argentino Raúl Ciarreta, completando su formación en la Escuela de Galvano de la Volpe y Mario Rossi. Ha dictado clases y conferencias en diversas instituciones universitarias y políticas en Santiago de Chile, México, Caracas, Moscú, en Instituto de Relaciones Económicas Internacionales, consultor y asesor. Es autor de una obra vasta que significa a la fecha más de 29 títulos editados, algunos de ellos Empresas del Estado y Economía Argentina en 1989, Marx y la teoría subjetiva del valor en 1993, Escritos de Economía 2004, Capital y Excedente con Alejandro Fiorito, Ediciones Cooperativas Buenos Aires, Escritos Económicos, en fin, una obra realmente, La economía como ciencia estricta. Con él estamos hablando y quiero agradecer el nexo de Amílcar Reali, el querido amigo Amílcar Reali, un militante genuino del campo nacional y popular. Y por supuesto, esta palabra tiene el compromiso de los fundamentos del Trenzonal, en esto que hace a los valores de la autodeterminación de los pueblos. Muy buenos días Fernando Hugo Azcurra. Estamos en diálogo para el Trenzonal. Buenos días, Ricardo. Muchas gracias por esta invitación a participar en el programa, del cual comparto completamente sus fundamentos. Saludos para tu equipo y para la audiencia. Aquí estamos en LT14, la radio decana de la radiofonía entrerriana, una radio que se fundó allá por 1945, ¿no?
y que tiene sin duda un alcance formidable y que tiene también, por supuesto, el compromiso de ser una radio pública. ¿Cómo podemos ir definiendo el panorama actual, como para entrar un poquito en el tema, el panorama actual que hace precisamente a este proceso tan complejo y que ha tenido más retrocesos que avances, que es el proceso de la autodeterminación económica de nuestros países? ¿Cómo ves la actualidad en Latinoamérica y en Argentina específicamente? Bueno, como en todas las etapas de la historia de los pueblos, siempre hay avances y retrocesos. Hay algunos de esos avances que permanecen, otros son eliminados por las fuerzas opositoras, que en política son, o se las denomina como agrupaciones o fuerzas reaccionarias. La reacción es algo que sucede a la acción. Los pueblos son los que accionan, sus dirigentes, sus instituciones, para transformar, porque la vida de las sociedades es transformación, es cambio. Exactamente. Pero al mismo tiempo, esos cambios, esas transformaciones, y significan tocar intereses y statu quo, es decir, aquellos que no quieren cambiar y se oponen a los cambios. Y entonces, esa reacción a veces suele ser, en general, diría yo, suele ser muy violenta de la parte de aquellos que no quieren cambio, clases altas, empresarios, en fin, todo tipo de gente que está muy cómoda en su statu quo y que pretende que siga permaneciendo en la misma situación y siempre viviendo a costa de quienes trabajan. Los que no trabajan dominan la sociedad, dominan el discurso, dominan las empresas, dominan las instituciones, dominan el Estado muchas veces, y entonces imponen sus intereses como si fueran de carácter general, cuando en realidad corresponden solamente a intereses de una porción de la sociedad que generalmente es muy pequeña, y el resto, la mayoría del pueblo, dice que tiene que someterse para no cambiar esto, porque, bueno, así funciona el mundo, y de esa manera no hay que ponerle palos a la rueda a ese mundo. Es el mundo de ellos, no el mundo de los trabajadores. Y esto evidentemente está en crisis actualmente, una crisis profunda, porque es una crisis que impacta precisamente en la propiedad, teniendo ellos como capital financiero la propiedad sobre el capital ecológico del planeta y sobre precisamente la distribución y el reparto de esa supremacía, digamos, en los medios de producción y en los medios de comunicación. Van transfiriéndole a la sociedad, digamos, una visión totalmente distorsionada y hasta podemos decir ahistórica, contraria a la conciencia histórica de esos pueblos. Claro, en general las clases esclavistas, como yo las suelo llamar, la clase empresarial financiera actual es una clase esclavista. Exactamente. Estaría contentísima con que los trabajadores sean esclavos, en el sentido de sin derechos políticos, sin derechos sociales, sin derechos sindicales, y obedeciendo a órdenes. Y si fuera posible, que no significara ningún costo para ellos, o sea, eliminar el salario, porque cada unidad económica en ese sentido se ahorraría esos costos. Ahora, este pensamiento, que es más bien una especie de fantasía, de poder ser llevado a cabo, eliminaría al capitalismo en su fundamento, porque el capitalismo depende del salario de los pueblos, de los trabajadores. Si no hay salario, no hay capitalismo. Si no hay trabajo asalariado, no hay capital y no hay capitalismo. Y no hay plusvalía tampoco. Por supuesto. Entonces, llevado de su propia exaltación e irracionalidad, si esta clase se permitiera eso y la sociedad lo aceptara, se hundiría estrepitosamente. Y precisamente cómo estás observando la actualidad argentina de cara a este
a este acuerdo, a esta rendición argentina ante el Fondo Monetario Internacional? Bueno, siempre es más de lo mismo, ¿no? Se pretende hacer una especie de pátina o de barniz que el fondo casi ha cambiado, que no impone determinados ajustes. Esos ajustes están ya en marcha, levemente, pero están ya en marcha. Se van a tener que ir apareciendo porque los incumplimientos van a ser permanentes, de manera que diríamos inevitables. Inevitable. Sí. Además, el proceso de endeudar y fugar capitales ha sido una constante en muchas décadas de nuestro país, ¿no? Y en particular después de la Segunda Guerra Mundial, y digamos, una vez terminada la reconstrucción europea, allá por los 75, ya en el 80, con Thatcher y Reagan, la reacción capitalista financiera empezó todo el desarrollo de una política completamente opuesta a la que impuso después de la Segunda Guerra Mundial. Escucha esto, Ricardo, si vamos a los documentos del Fondo Monetario Internacional y a las políticas propiciadas sobre todo por los Estados Unidos, que pasa a ser la potencia dominante, exigían a los países europeos y a los países periféricos que el Estado tomara sobre sí la responsabilidad de la reconstrucción y del gasto, y que incrementara porque esto significaba multiplicar la actividad productiva, generar empleo y por lo tanto salir de la situación en el caso de Europa, del desastre de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y de los países periféricos empezar a salir del estancamiento y la pobreza. Esos documentos que se pueden conseguir, son los que dan un mentiz a toda la política que vino después a partir de los años 80 en adelante, ¿no? En donde ajuste fiscal, rebaja de salarios, ajuste en pensiones y jubilaciones. En realidad, el Fondo Monetario Internacional es el banco central de la burguesía esclavista de los Estados Unidos para el resto del mundo, incluyendo incluso algunos países europeos de menor desarrollo, digamos Grecia, Portugal, España, por ejemplo. Sí, sí. Además Europa ha quedado realmente como un conjunto de estados lacayos de las directivas estadounidenses que han sido el mayor desarrollo terrorista que ha tenido el planeta en el siglo XX, ¿no? Sin duda. Son naciones prostitutas de los Estados Unidos, ¿no? Esto es bueno aclararlo y decirlo con todas las letras porque resulta que todavía sigue dominando, y no sé, por un tiempo más el patrón dólar en la economía mundial, pero evidentemente todo esto está siendo puesto muy en tela de juicio, porque ¿hasta cuándo la maquinita va a seguir imprimiendo papel dólar? Bueno, eso es lo que se olvidan de decir los economistas ortodoxos. Se trata de gente muy bruta, no tienen ninguna formación en teoría económica, lo único que hacen es ideología económica pro capital. Los Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, y en particular desde las crisis de los años 80 y la que se reiteró en 2008, inundó el mundo con papelitos pintados llamados dólares. Inundó y sigue inundando. A esa máquina nunca le piden que cese de imprimir, pero sí le piden que cese, por ejemplo, acá en Argentina, el Banco Central, porque trae inflación, la magnitud de la emisión monetaria, que está probado que es toda una mentira, una falsedad. Exactamente. La inflación no reconoce a ninguna emisión monetaria la ser causa de la inflación. Sencillamente porque el Estado sigue, como los salarios, sigue al aumento de precios. ¿Quiénes tienen la capacidad de manejar los costos y los precios finales, Ricardo? ¿Los trabajadores o los empresarios? Bueno, los empresarios. Evidentemente los empresarios, y aparte manejan a gusto y paladar, digamos, el vaivén
de sus ganancias. Ellos, Exactamente, por más que el pero Estado además, lo llame a juicio, siguen aumentando los precios de la canasta familiar. Vemos lo correcto, que sucede hoy en día, ¿no? Correcto, pero no solo tiene el interés en la ganancia, que con eso no sería poco, ejercen el aumento de los precios de manera política. Exactamente. Fíjate, el comercio exterior de Argentina está en un 95% controlado por empresas extranjeras. El mercado interno de bienes y alimentos está en un 90% controlado por empresas extranjeras. O sea, mercado interno y comercio exterior manejado por grupos monopólicos extranjeros. O sea, la economía argentina está manejada por extranjeros. Exacto. Entonces se entiende que el Fondo Monetario Internacional cogobierne ahora. Exactamente. Porque es el banco al que ellos suelen recurrir a través de los estados, a los que piden créditos livianos, o sea, bajo interés, para hacer negocios. Es una cosa esto esquizofrénica, Ricardo. Bueno, resulta que los estados en todo el mundo, pero fijémonos acá en Argentina, establecen impuestos a la población trabajadora y a las empresas. Los impuestos que se establecen a la población trabajadora no son evadibles. El trabajador los paga. Cuando compramos algo en el supermercado estamos pagando un impuesto, no lo podemos evitar. En cambio, los impuestos de las empresas capitalistas, estos sí las evitan. Exactamente. Evaden y eluden, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que fugan los capitales? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Manejan los precios para incrementar la ganancia y los manejan también con carácter político para presionar para que tomen determinadas decisiones el Estado o el gobierno, que es lo que está sucediendo ahora en la Argentina. Bueno, entonces, este es un tema realmente complejo y que tiene una actualidad candente y que debe hacerse carne de conciencia, porque quizás en esa deficiente comunicación social de estas auténticas problemáticas es donde radica la desorientación colectiva, ¿no? Claro. Yo no entiendo realmente al gobierno de los Fernández, incluyo a Cristina, porque bueno, es la vicepresidenta, cómo es que no ponen todos los fines de mes cadena nacional e informan al pueblo los problemas, quienes se oponen, los palos en la rueda que hay, las distintas situaciones de juicio que hay contra Macri, ese jefe local del crimen organizado calabrés que está acá, no solo bebito y coleando, sino entra y sale del país como si fuera todavía un personaje intocable. ¿Por qué el gobierno no tiene los medios más importantes de comunicación, que son grandes monopolios, también en conexión con monopolios de medios de comunicación extranjeros? Y no comunica nada a esta gente. Le deja a ellos, y no solo le deja a ellos, sino que le da la pauta publicitaria de manera tal que el gobierno financia a quienes lo combaten. Esto es absurdo, de toda absurdidad. Es realmente absurdo, pero así estamos en la medida que querramos seguir perteneciendo al muy entrecomillado mundo capitalista. Muchísimas gracias, Fernando, por este diálogo. Espero el aporte tuyo en próximos programas, puntualmente sobre algunos aspectos para ir formando conciencia, ir formando opinión pública y asumiendo la realidad nuestra desde una perspectiva liberadora, que es lo que nos debemos. Muchas gracias, Fernando. Cómo no, con mucho gusto, hasta la próxima. Gracias, Fernando. Con nosotros, Fernando Hugo Azcurra, estuvo en diálogo en el Tren Zonal, un economista y un pensador argentino bien fundamentado y que, por supuesto, tiene la premisa de formar conciencia, de hacer docencia para que esa conciencia nacional, popular, liberadora, buscando otro rumbo en la forma de vida y en la distribución de bienes y servicios, y fundamentalmente poniendo muy en tela de juicio esto que se ha santificado como la propiedad privada. Estamos en el Tren Zonal hasta la hora
13:30. En la próxima media hora vamos a compartir un diálogo con el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Vamos a tener la participación de Víctor Anchava, la participación de Gonzalo Victoria, de Ramón Velázquez, todo esto en la media hora siguiente del Tren Zonal. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Sociedad, cultura e historia de la región. El Tren Zonal. Conduce Ricardo Maldonado. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escucha, los escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. No son solo memorias, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cantan conmigo, conmigo cantan. Abriendo esta última media hora del Tren Zonal, escuchábamos Otra Voz Canta de Circe, Maya, Mario Benedetti y Daniel Biglietti. Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Tren Zonal. La Encordada, todo un mundo entre cuerda. Desde la ciudad de Montevideo, la palabra, la participación de Gonzalo Victoria para Estación La Encordada. Lo escuchamos.
desde la estación La Encordada para el Tren Zonal por la integración de los pueblos, y hoy nos detenemos en la figura del compositor David Levy, nacido en el departamento de Chilecito, provincia de La Rioja, en 1967. El cruce temático de hoy se hará con la joven guitarrista, también riojana, María del Pilar Chanampe, quien además de realizar la grabación de la obra que hoy nos reúne, desarrolló la investigación Entre dos mundos, lo propio y lo universal en la suite Chilecito número 1 de David Alfredo Levy, Universidad Nacional de La Rioja, Departamento de Humanidades, en el año 2016. Hoy vamos a acercarnos a esta obra que contiene 3 movimientos, vinculados a distintos géneros del noroeste argentino y algunos asimilados directamente a La Rioja. Movimiento 1, Vida la Chayera, Movimiento 2, Vida la Norteña y Movimiento 3, Chutunqui. Levy pasó su infancia en Buenos Aires, donde vivían sus padres, y a la edad de 7 años se traslada definitivamente a La Rioja. Se forma en historia y luego decide profundizar en la música, estudiando con los maestros Ramón Navarro, Viviana Boñar de Mata, Luis Chazarreta, Juan Carlos Vega, y luego comienza a viajar a distintas provincias para estudiar con Manolo Juárez en Buenos Aires, Pablo Steinberg en Córdoba, Paulinho Dopiño en Santiago del Estero, Adriana Figueroa en Mendoza, entre otros. Su obra transita por la música de cámara, la música para gran orquesta sinfónica, música coral, canciones, composiciones para distintos instrumentos, dentro de los cuales la guitarra ocupa un lugar de relevancia, con obras a solo y con orquesta, y un enorme número de arreglos para diversas formaciones, destacándose su preocupación por la labor musical en la infancia. Gran parte de su producción aún permanece inédita. Sobre la suite Chilecito, David Levy nos comenta. La escribí en 3 días del año 2012 y es una síntesis así de una búsqueda que tiene que ver, por un lado, los estudios de composición a lo largo de los años, por otro lado, una vuelta a las raíces después de haber andado por varios lenguajes, y tiene que ver con el estudio del folclore, sobre todo en nuestras provincias, por el lado de Isabel Aretz, por el lado de José Oyola, un compositor de acá de la provincia de La Rioja, y es una síntesis también entre podemos llamar la música erudita o académica, por darle un nombre, y la música popular de esta provincia. Y también en términos guitarrísticos, una búsqueda y una síntesis en unir las técnicas de la guitarra de concierto y las técnicas o las formas de expresarse de muchos guitarristas de tracción popular, a los cuales aprendí y admiro profundamente. Escuchamos a María del Pilar Chanampe en guitarra, interpretando el primer movimiento de la suite Chilecito de David Levy.
Gracias, Gonzalo Victoria, por este aporte para La Encordada, todo un mundo entre cuerdas. Pedro Aguer, cooperativista, pensador nuestro, un activo participante en la defensa del cooperativismo entrerriano. Nos ha enviado esta nota, La coraza de los principios cooperativos, precisamente para Visión Cooperativa, una de las estaciones temáticas del tren zonal. La coraza de los principios cooperativos, cuánta vigencia tiene, cuánta necesidad de conocer profundamente esta filosofía social y esta organización económica alternativa. Los principios: adhesión voluntaria y abierta. 1. Gestión democrática. 2. Participación económica de los asociados. 3. Autonomía e independencia. Educación y formación e información. Cooperación entre cooperativas. Interés por la comunidad. Estos son los principios universales de la cooperación aprobados por la Alianza Cooperativa Internacional como fundamento de la doctrina, dándole contenido ideológico y espiritual a todas las entidades cooperativas existentes y que se formen en el futuro. Crear o fundar una cooperativa tiene esta estrella polar como guía. Por cierto, como todo lo humano, no se trata de algo perfecto, pero sí perfectible. En el quehacer cooperativo se mantiene siempre abiertas las posibilidades para una participación creativa y reparadora o reparadora, según sean las circunstancias. Se elige y se es elegido para ocupar cargos de conducción, lo cual impone un alto nivel de responsabilidad. Ello obliga a la empresa a educar, formar e informar a quienes la integran, ya sea en calidad de asociados o de empleados, incluyendo, por extensión, a los familiares de los mismos y a la comunidad mediante charlas, dictado de cursos, como a través de promociones publicitarias, pues una cooperativa no está encapsulada, sino fuertemente vinculada a la sociedad. Es imprescindible, nos dice Pedro Aguer, entonces, llevar adelante planes superadores que la mantengan en permanente dinámica progresista. Al ser autogestionaria, el Estado debe acompañar la acción, fomentando y promoviéndola, sin inmiscuirse en la acción cooperativa. Si intentar hacerlo, la entidad debe denunciar e impedir esta maléfica pretensión, tal vez que se producen hechos de esta naturaleza. Toda vez que se producen hechos de esta naturaleza, las cooperativas fracasan y sucumben. Ocurre indefectiblemente cuando han sido vulnerados los principios o atropellada su doctrina o su estructura legal con fines electorales o inconfesables, siendo víctimas de traiciones internas o de irrupciones de la voraz especulación capitalista o de procedencia política. Los problemas que puedan surgir en la administración deben ser resueltos en las asambleas, cuidando de manera rigurosa la transparencia. Para ello, la mejor forma de resistir los efectos de errores internos y los embates externos, tanto por parte del Estado como del mercado, es unirse los asociados, oponiendo la coraza de los principios cooperativos, que es una inquebrantable defensa contra el uso indebido de la organización de la solidaridad, lo que sucede por ignorancia o traición. La coraza de los principios cooperativos, un aporte de Pedro Aguer para el tren zonal. Vamos a recibir la palabra del querido amigo Víctor Anchával, desde Colastinero. Escuchamos. El tren zonal, por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado, por AM 1260, Radio General Urquiza, Paraná, Entre Ríos. La hormiga del quebracho colorado chaqueño
fue el peón guaraní, ya sea correntino o paraguayo, o hijo de ellos, nativo de la región, que conservaba el idioma. El mencionado censo de 1914 dio 21.426 argentinos nacidos en otras provincias, con residencia en el Chaco. 14.990 nativos del territorio y 2.214 indios mansos. Hay muchas razones para suponer que la mayoría de los integrantes de estos grupos, inclusive 2.263 paraguayos, incluidos entre los extranjeros, 9.858 habitantes, trabajaban en los obrajes, aserraderos y fábricas. Tenemos interés en destacar la circunstancia para reafirmar el criterio de que el auge de la explotación forestal encontró en las clases populares un elemento largamente preparado para las rudas tareas que el quebracho colorado chaqueño exigía. Un entrecruzamiento secular de indios chaqueños con aborígenes de la provincia de Corrientes fundó la raza de leñadores por antonomasia. Durante la colonia se trasladaron a Corrientes Matarás y Huacarás de las primitivas encomiendas. En distintas épocas, esta ciudad sostuvo destacamentos en San Fernando, Las Garzas y otros puntos, con milicianos guaraníes, otobas y afines mansos que vivían en comunidad para defenderse del ataque de las hordas rebeldes, y en muchas ocasiones las guerras coloniales permitieron el exterminio de los varones y el reparto de las mujeres entre los soldados victoriosos, siendo muy frecuentes los choques entre los pobladores de ambas orillas. Es decir, el cautiverio de indias chaqueños por unos, o guaraníes y criollos por los otros, que servían de crisol. Un clímax lentamente elaborado generó las canteras vivas del quebracho y del peón, que en el sudeste chaqueño promovieron el surgimiento de una nueva provincia. Sobre esta numerosa progenie autóctona sirvió una subclase de aventureros criollos más adiestrados en los hábitos del comercio y más acostumbrados a los rigores de la selva que el extranjero, la cual tuvo a su cargo el manejo de los obrajes, las tropas de carros, el abastecimiento y también las casas de baile y de juego, por supuesto, al servicio de las empresas y de su propio peculio. Allí, donde el lucro desafiaba hasta los poderes de la nación, no puede suponerse que se inhibiera ante la ignara clase desvalida y nómada, esforzado, valiente, alegre e impulsivo, bebedor, pendenciero y sentimental. El hachero abatió miles de troncos corpulentos por una paga insignificante. Y así como el apego a la provincia vernácula les impuso a todos, nativos o no, el idioma guaraní, ellos dejaron adherida a la comarca el acento melancólico y varonil de la polca. Conviene despejar la insinuación de dicho criterio, advirtiendo que además de las ingentes bosques, existían en los alrededores del Chaco masas humanas aptas
para la ruda labor de talarlos y convertir sus troncos en materia intercambiable, soportando una penosa pobreza. Tal fue el caso, ya mencionado, de la población que en el norte santafesino pululaba en torno de los fortines, y el destino de los soldados criollos indígenas que constituyeron la tropa, una vez relevado del servicio militar. Tal fue, más apropiadamente, la situación de la clase desamparada del noroeste de Corrientes, Itatí, San Cosme, San Luis, Empedrado, Bellavista, que aparte de su falta de recursos, tenía una experiencia secular en los trabajos forestales. La palabra de Víctor Anchával a propósito del gran aporte de don Guido Miranda, 3 ciclos chaqueños. Y en los minutos finales nos quedan temas fuera del tiempo disponible en nuestro programa. Necesitaríamos, por supuesto, un programa más amplio en horario, pero agradecemos a la dirección de la radio y a los responsables de Radio Nacional la posibilidad de tener este espacio para el tren zonal. La palabra desde la ciudad de Gualeguay de Gustavo Echegaray, quien es presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay, la APDH, que presentó recientemente su libro La verdad es hija del tiempo. El título es toda una sentencia, ¿no? La verdad es hija del tiempo. Enmarcado en la Semana de la Memoria, Verdad y Justicia. El mismo es una recopilación de testimonios y de contenido de gran valor emotivo. Gustavo Echegaray, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Muy buenos días, estamos en diálogo para el tren zonal por LT14. Muy buenos días, Ricardo Maldonado. Pero qué lindo escucharte, Gustavo. Es un enorme gusto estar en diálogo con vos y con tu audiencia. Bueno, una audiencia que es vasta y una audiencia que también se repite a través de las redes sociales. El programa también es grabado, merced al aporte de nuestro querido amigo Dardo Vergara, y también lo podemos encontrar entonces en distintas plataformas. Dentro de la organización asamblearia horizontal que tiene la PDH, se pudo hacer un trabajo exhaustivo y a fondo de testimonios de familiares desaparecidos y desaparecidas. Este es tu comentario a propósito de una nota que apareció en los medios gualeyos. Contanos un poquitito sobre este libro, qué significa y los contenidos fundamentales, y esto que tiene que ver también con la memoria de la propia institución. Sí, Ricardo. Primero te quiero contar o aclarar que por las características de nuestra organización, una organización de derechos humanos, los títulos y cargos son una mera formalidad. Esto es totalmente horizontal y los cargos son formales y que en todo caso los precisamos por la parte jurídica de la Asamblea, pero bueno, es totalmente horizontal, somos todos iguales. Qué lindo, qué linda sí, esa organización así es la que permite una auténtica democracia, ¿no? Tal cual. En realidad el libro es un enorme aporte justamente a la memoria. Nosotros entendemos que la vida es una permanente construcción y la memoria es el cimiento ético y moral de esa construcción. Sin memoria, la vida misma carece de sentido, y por eso es que nos preocupa tanto la memoria, porque es imposible interpretar el presente, lo que nos pasa hoy, lo que sentimos hoy, lo que vivimos hoy, sin pensar y analizar el pasado. Y además es imposible proyectarnos a un futuro con esperanza si no tenemos presente la memoria.
Ricardo. Sin duda, y este libro que fue redactado en el grueso de su cuerpo como texto por nuestro querido amigo Edgardo Lois, que hizo un trabajo magnífico por encargo de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos de Gualeguay, recaba testimonios, fotografías, documentos de aquellos hijos de Gualeguay que sufrieron la dictadura militar, que fueron detenidos, desaparecidos, torturados, perseguidos, por ser parte de esa juventud activa, militante, que quiso tener su participación histórica clave en la historia argentina y en el tiempo que le tocó vivir. Así que este libro está ya a disposición de los lectores, ¿no es cierto? Así es, Ricardo, y tenés razón. Edgardo Lois, sin ser de Gualeguay, a través de esta investigación y de su tiempo vivido acá en Gualeguay, la incorporó a la ciudad y a su gente, la incorporó como propia y lo demuestra en este trabajo exhaustivo de investigación para el libro, que es un valiosísimo documento. Uno cuando lee el libro no puede menos que identificarse con el libro, identificarse con la ciudad y sentirlo propio, verdaderamente propio al libro. Y eso es particularmente interesante. Muy importante. El trabajo de Lois es sí. extraordinario, Ricardo. Bueno, ya tendremos oportunidad, Gustavo, de tener el libro en nuestras manos, de comentarlo acá en el programa y, por supuesto, de dialogar seguramente en próximos programas contigo. Nuestro tiempo de radio ya está cumplido. Un fuerte abrazo a todos los que integran la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay. Y sepan que en el Tren Zonal tendrán siempre un espacio para la difusión de sus propuestas, sus actividades, sus acciones en favor de la memoria nuestra, ¿no? De la memoria, la verdad y la justicia. Fuerte abrazo, Gustavo Echegaray. Perfecto, Ricardo. Y estamos en contacto. Agradecido y gracias por permitirnos llegar a través tuyo a la conciencia de la gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya vamos a estar leyendo. La verdad es hija del tiempo, ¿eh? Qué título y qué sentencia. Hasta el próximo domingo. Gracias a todos los pasajeros del Tren Zonal. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. Las hordas rebeldes y en muchas ocasiones las guerras coloniales permitieron el exterminio de los varones y el reparto